Muy buenas tardes, quien les habla Guillermo Castro. Hoy hablaré sobre un componente muy esencial en la electrónica, el relé. Un relé es un interruptor controlado por electricidad. En su interior tiene una bobina, un electromán, un resorte y uno o más contactos metálicos. El funcionamiento comienza cuando aplicamos corriente a la bobina. Esto genera un campo magnético que atrae una lámina metálica móvil llamada armadura. Esta armadura se mueve y cambia de posición de los contactos cerrando o abriendo un circuito. Ejemplo, si el contacto estaba normalmente abierto, al activarse un relé se cierra y permite el paso de la corriente a otros dispositivos con una lámpara o un motor. Y cuando dejamos de alimentar la bobina, el resorte vuelve a su lugar y la armadura y el circuito se desconecta otra vez. Lo interesante es que podemos controlar cargas grandes con una señal muy pequeña. Además podemos aislar eléctricamente los circuitos de control de los de potencia. Por eso los relés son tan útiles en la automatización y en los sistemas de control. ¿Cómo identificar un relé? Los relés se reconocen por su carcasa de plástico rectangular, bien sea de plástico o de metal, con 5, 8 u 11 pines metálicos en la base. Incluyen etiquetas clave como el voltaje de la bobina y la corriente máxima. Los pines se dividen en dos grupos, dos para la bobina SU1 y SU2 y el resto de contactos como común, normalmente cerrado y normalmente abierto. ¿Cómo comprobar el funcionamiento de un relé? Primero se necesita un multímetro y una fuente de alimentación. Para probar la bobina, se identifican los dos pines de la bobina, generalmente marcados como ASU1 y ASU2. Se configura el multímetro en hombros, se colocan las puntas en ASU1 y ASU2. Si la resistencia está entre 100 y 500, la bobina está en buen estado. Si marca infinito o un valor muy alto, la bobina está dañada. Ahora se prueban los contactos. Sin alimentar el relé, se coloca el multímetro en modo continuidad. Se tocan con las puntas los pines común y NC, que es normalmente cerrado y debe marcar continuidad. Ahora alimentando la bobina, se conecta a su 1 y a su 2 a la fuente de voltaje indicada por el relé y debería escucharse un clic al activarse la bobina. Ahora se verifica continuidad con el común y el contacto normalmente abierto y debería haber continuidad. Para las fichas técnicas tengo como ejemplo el relé RSLM, compacto y rápido. Este relé de 5 pines y de montaje en un relé de IN maneja 6 amperios con una bobina de 12 a 60 voltios en continua. Su contacto de un polo y doble tiro y LED integrado lo hace ideal para integrar PLCs, válvulas solenoides o sistemas de señalización en espacios reducidos, con tiempo de respuesta ultra rápidos menor a 8 milisegundos. Resiste temperaturas extremas y vibraciones, siendo clave en líneas de producción automatizadas en entornos hostiles como cámaras fotográficas. Para continuar tenemos el relé de la marca Raider Electric Harmony, el RUN C21P7. Este relé industrial de 8 pines y su contacto de un polo y 2 tiros maneja cargas de 10 amperios hasta 250 voltios en AC, ideal para controlar motores, bombas o sistema de iluminación industrial. Con una bobina de 230 voltios, se monta en una base enchufable de IN y se destaca por su LED indicador y su pestaña de prueba mecánica, perfecto para automatización en fábricas. Su robustez, ya que es de 5 millones de ciclos, y su certificación lo hacen confiable para entornos exigentes como centro de datos o maquinaria pesada. Y para finalizar con este punto tenemos el relé Chint JZX22F, versátil y económico. Este relé de 8 u 11 pines según el modelo ofrece 2 o 3 contactos doble polo o doble tiro y soporta hasta 10 amperios. Su bobina funciona con voltaje variable, adaptándose a electrodomésticos como lavadoras u hornos, iluminación comercial o proyectos con Arduino. Montado en una base octal o un decal, es fácil de reemplazar y se destaca por su durabilidad extrema, 10 millones de ciclos, ideal para sistemas de riego automatizado o alarmas. En resumen, cada relé tiene su nicho, el de la marca Raider para industria pesada, el de la marca Shin para usos cotidianos y el RSLM para automatización rápida y compacta. Historia del relé. El relé fue inventado en 1835 por Joseph Henry, quien descubrió cómo utilizar un electroimán para abrir o cerrar un circuito de instancia. Aunque no lo patentó, su invento fue especial para Samuel Morse, quien lo utilizó en 1837 para crear el telégrafo, permitiendo enviar señales a través de largas distancias. Gracias a los relés fue posible amplificar señales débiles y automatizar procesos eléctricos. Con el tiempo evolucionaron desde los clásicos relés electromecánicos, como los que aún se usan en la industria, hasta los modernos relés de estado sólido, los relés inteligentes que permiten conmutaciones rápidas, monitoreo y control más preciso. Hoy en día siguen siendo fundamentales la automatización, la electrónica, la domótica y todo tipo de sistemas de control eléctrico. Para los tipos de relé podemos encontrar los siguientes: relé electromecánico. Este es el clásico relé de bobina que funciona como un interruptor accionado por un electroimán. Cuando se aplica voltaje a la bobina, crea un campo magnético que altera una palanca mecánica, cerrando los contactos de potencia. Perfecto para automatización industrial porque aísla completamente el circuito de control con el de potencia. Por ejemplo, en una fábrica, un pequeño botón de 24 voltios puede activar este relé para encender una máquina pesada de 380 voltios sin riesgo. Relé de estado sólido. A diferencia del electromecánico, este no tiene partes móviles. Usa semiconductores como TGATS para hacer la conmutación. Es súper rápido.
silencioso y no produce chispas, ideal para controlar resistencia de hornos industriales o sistema de calefacción donde se necesitan miles de ciclos de encendido y apagado sin desgaste. Por ejemplo, regula con precisión la temperatura de un secador de plástico activando cada 2 segundos su resistencia. Relé térmico. Es el guardián de los motores eléctricos. Contiene láminas bimetálicas que se curvan con el calor cuando hay sobrecarga. Tarda unos minutos en actuar pero evita que se queme el motor. Lo ves en bombas de agua, compresores o ventiladores industriales, como por ejemplo si una bomba de riego se traba por arena, el relé térmico lo apagará antes de que el devanado se derrita. Relé temporizador. Es el cerebro de las secuencias automáticas. Puedes programarlo para que se active o desactive sus contactos después de un tiempo en específico. Utilizado en escaleras que tiene luces que se apagan solas, lavadoras o arranques escalonados de máquinas. Relé de protección. Es como un médico para instalaciones eléctricas. Monitorea voltaje, corriente o frecuencia y se desconecta si hay peligro. Esencial para subestaciones o generadores. Por ejemplo, en un hospital si hay una caída de tensión, este relé transfiere una carga a un generador en milisegundos para que no falle ningún equipo médico. Relé de interfaz. Es el traductor entre el mundo eléctrico. Convierte señales débiles de PLCs en control para cargas fuertes. Su diseño es compacto para relé de IN, lo que lo hace estrella en cuadros de control. Ejemplo, un ascensor recibe una señal de botón llamada y activa el motor principal mediante este relé de intermedio. Los relés. Esos componentes aparentemente simples que llevan entre nosotros casi 200 años. Están viviendo una transformación radical que los proporcionará como elementos clave en las tecnologías más avanzadas del siglo XXI. En un futuro cercano veremos relés superconductores operando a temperaturas criogénicas de menos 200 grados, que podrían manejar corrientes de hasta 10.000 amperios sin pérdidas de energía, revolucionando la distribución eléctrica en megaciudades y plantas de fusión nuclear como el proyecto ITER. Pero la innovación no se detiene ahí. Los relés fotónicos que usan los pulsos de un láser en lugar de señales eléctricas ofrecerán velocidades de conmutación en nanosegundos y completa inmunidad a interferencias electromagnéticas, haciendo posible las redes de comunicación 6G y la computación cuántica. En el ámbito de la inteligencia artificial, los Smart Relays autoconfigurables están aprendiendo a adaptar dinámicamente sus parámetros mediante algoritmos de Machine Learning, optimizando el rendimiento en tiempo real en parques eólicos y granjas solares. Y en un giro ecológico sorprendente, investigadores alemanes ya desarrollan prototipos de relés biodegradables con cáscaras de nanocelulosa y contactos de aleaciones no tóxicas que podrían reducir drásticamente los desechos electrónicos. Ejemplos concretos de esta revolución los vemos hoy en el rover Perseverance de la NASA, cuyos relés endurecidos contra la radiación operan a menos 120 grados en Marte, y los de los datacenters de Google, donde los relés ópticos han reducido un 40% el consumo energético. Estas innovaciones no son de ciencia ficción. Compañías como Siemens, ABB y Starbucks ya tienen prototipos avanzados que entrarán en el mercado en los próximos 3 años. Para comprender el impacto real, imaginemos una turbina eólica offshore que ajusta automáticamente su conexión a la red mediante relés inteligentes, o un hospital donde los relés fotónicos en equipos de resonancia magnética eliminarán completamente las interferencias. El relé del futuro será un dispositivo híbrido, combinando lo mejor de la electrónica tradicional con nanotecnología, inteligencia artificial y ciencias materiales, demostrando que incluso los componentes más antiguos pueden reinventarse para dar forma al mundo del mañana.